Cordial saludo. En esta ocasión les vamos a compartir la unidad 2, fase 4, la que corresponde a socialización de la propuesta de planificación en el caso de estudio Colpensiones, de la asignatura Gestión de Seguridad en TI, de la maestría en Gestión de TI de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Los integrantes del grupo somos Jorge Alexander Vargas, Natalia Andrea Cuervo, Carlos Andrés Velázquez Enciso, Diana Marcela Frásica Rodríguez y quien les habla, Karen Viviana Lozano Gómez. A cargo del tutor, Harold Emilio Cabrera Mesa. Introducción. El presente documento está enfocado a elaborar la carta de presentación y la política de seguridad que será exhibida al gerente de la empresa Colpensiones. Es el resumen del análisis de vulnerabilidades, riesgos, impactos y metodología de la valoración del riesgo, así como el alcance de los que se quiere hacer y el tiempo de auditorías que se requieren para el cumplimiento de los objetivos y mejoramiento continuo. Dicho documento es la propuesta que permite la implementación de la política de seguridad y podrá ser presentado como resumen de forma clara y concisa ante cualquier persona directivo de Colpensiones. Lo anterior con el objetivo de implementar acciones que mejoren las brechas encontradas. Como objetivos tenemos: objetivo general, conocer los fundamentos de la seguridad de la información y seguridad informática a través del estudio de legislaciones, normas y estándares y su aplicación en una organización. Objetivos específicos: conocer los temas más relevantes de la ciberdelincuencia y los ciberdelitos a través del estudio de la legislación y tipificación en el Estado colombiano. Conocer los fundamentos de seguridad de la información y su relación con los conceptos de integridad, confiabilidad y disponibilidad. Estudiar y reconocer los elementos fundamentales de la norma ISO 27001 y su adaptación e implementación en el Estado colombiano a través del ICONTEC. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los fundamentos de la seguridad de la información en el contexto de una empresa colombiana. Normatividad. Según la norma técnica colombiana ISO 27001, la política para el sistema de gestión de seguridad de la información debe ser definida en términos de las características del negocio, la organización, su ubicación, sus activos y tecnología, por lo que en este apartado se define marco de referencia para fijar objetivos y establecer un sentido general de dirección y principios para la acción con relación a la seguridad de la información. Requisitos del negocio, legales o reglamentarios, y las obligaciones de seguridad contractuales, alineadas con el contexto organizacional estratégico de gestión del riesgo en el cual tendrá lugar el establecimiento y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad de la información. Los criterios contra los cuales se evaluará el riesgo previa aprobación por la dirección. Marco regulatorio. Colpensiones como entidad del Estado se encuentra cubierta por un marco normativo y regulatorio en todo lo relacionado con la seguridad de la información, como también un marco de referencia de las mejores prácticas para el desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. A continuación se relacionan las normas y legislaciones que aplican para el establecimiento, implementación y operación del SGSI en Colpensiones. Tenemos la norma ISO 27001 del 2017, la 27002 del 2013, el decreto 1078 de 2015 del MINTIC, la ley 1581 del 2012, la ley 1712 del 2014, el decreto 1377 del 2013, la ley 1273 de 2009 y la ley 1266 del 2008. Se tendrán en cuenta además e incluirán nuevas normas, leyes, decretos y resoluciones que se generen. La norma ISO 27002 trabaja diferentes dominios, pero para el caso estudio de Colpensiones trabajaremos con los dominios política de seguridad, aspectos organizativos de la seguridad de la información y control de acceso. Vemos los respectivos objetivos de control y sus controles.
Presentación general del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. El objetivo principal de esta política de seguridad es establecer un modelo de actuación que permita proteger la información frente a amenazas posibles, pérdidas y accesos no autorizados, con el objetivo de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, asegurando en todo momento la continuidad del negocio ante cualquier accidente o imprevisto. En razón a lo anterior, se realizó el contexto de la organización y una descripción de su infraestructura tecnológica que la entidad tiene a su disposición. Posteriormente se hizo una clasificación de la información, identificación de sus activos, un análisis estratégico de la organización, un análisis de aspectos internos y externos, partes interesadas y la política para el sistema de gestión de seguridad de la información que tiene la empresa Colpensiones. Y la definición de estrategias que permita la gestión de riesgo y mejora continua. Este incluye una definición de políticas, lineamientos, identificación y tratamiento de los riesgos, entre otros. Y finaliza con el monitoreo del cumplimiento de la estrategia de seguridad de la información y seguimiento a los controles de seguridad implementados en los procesos. Como características del negocio encontramos el nombre de la entidad, que es Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, los objetivos estratégicos que tiene, que están divididas y diferenciadas por perspectivas. La estructura organizacional está encabezada desde la junta directiva. Los recursos humanos encontramos que para la vigencia del 2017, Colpensiones contó con una planta de personal de 1.959 cargos, de los cuales 3 son empleados públicos y 1.956 trabajadores oficiales. Esto para la sede del nivel central. La infraestructura y redes, encontramos el hardware, software, las unidades, si se integra a la topología, los equipos de escritorio y sistema operativo, la cantidad de equipos que se está manejando, el sistema operativo, el software, una descripción de estos. Los objetivos del SGSI. Teniendo en cuenta los dominios identificados, se establecen los siguientes objetivos del SGSI. Prácticamente el dominio de política de seguridad se encuentra el objetivo de brindar apoyo y orientación a la dirección con respecto a la seguridad de la información de acuerdo con los requisitos del negocio y los reglamentos y las leyes pertinentes. Encontramos para las pares externas el objetivo de mantener la seguridad de la información y de los servicios de procesamiento de información de la organización a los cuales tienen acceso partes externas o que son procesadas. En el control de acceso encontramos el objetivo de asegurar el acceso de usuarios autorizados y evitar el acceso de usuarios no autorizados a los sistemas de información. Cordial saludo, mi nombre es Diana Marcela Frasica y en esta parte de la presentación les hablaré del enfoque de evaluación de riesgos de la organización, la metodología del cálculo del riesgo adecuada para el SGSI. La metodología que se usó para el cálculo de los riesgos en la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se realizó a través de técnicas de observación directa, mediante visitas programadas y entrevistas aplicadas a los profesionales de sistemas encargados de la administración del área informática, la seguridad informática y los usuarios de los sistemas. Con el conocimiento claro del área del sistema auditado, pues se definen y describen las vulnerabilidades o debilidades encontradas, las amenazas por parte del personal interno o externo al tratar y de cometerse un ilícito o un ataque, los riesgos naturales y no naturales a los que está expuesta la organización. Finalmente, se seleccionaron los dominios y objetivos de control con la norma ISO IS 27001, que es la norma que se tendrá en cuenta para la evaluación de la seguridad de los procesos, servicios, personal y sistemas de la información de la organización. Todo esto mediante instrumentos diseñados se evalúan todos los dominios en cuanto a su cumplimiento. Para el proceso de análisis de riesgos se enfoca también teniendo en cuenta los activos informáticos disponibles que ya fueron detallados anteriormente. Una vez realizada la auditoría, se realiza un inventario de los activos más importantes, como activos de información de software y licencias de hardware, equipos de uso interno y externo, servicios de terceros y, en general, el personal que accede a estos recursos. Posterior al listado de activos identificados, se hace una serie de lista de vulnerabilidades, amenazas y riesgos que fueron detectados mediante la auditoría y que serán puestos a comprobación mediante pruebas documentales, fotográficas
o mediante alguna aplicación de software especializado. La vulnerabilidad número 1 que se encontró fue software con problemas de seguridad en el desarrollo, lo que implica una amenaza de tipo ataques inyección SQL y un riesgo de robo de claves de usuario, bases de datos inseguras, permisos y privilegios no definidos. La segunda vulnerabilidad que se detecta es que se define muy poco el control de acceso a los sistemas, lo que amenaza la suplantación de perfiles y genera un riesgo en el robo de datos, alteración de destrucción de los mismos, suplantación de identidad de usuarios y claves compartidas. La tercera vulnerabilidad es de navegadores utilizados. Esta amenaza provoca inyección de código SSL, ataques con códigos XSS y un riesgo de alteración del código de las plataformas. Como cuarta vulnerabilidad se detecta una falta de una política de seguridad clara, sobre todo frente a los permisos y al acceso de los terceros que prestan servicios a Colpensiones. Esta amenaza provoca ataques no intencionados, ingeniería social y phishing. El riesgo es la eliminación de archivos, destrucción del sistema operativo, el uso indebido de la información, entre otros. Análisis de riesgo y diagnóstico de la seguridad de la información. Una vez identificadas las vulnerabilidades, amenazas y riesgos, en esta fase del proceso de análisis y evaluación se permite valorar cada uno de estos riesgos identificados de acuerdo a los criterios de información evaluados, identificando así posibles causas que los originan y que posteriormente permitan definir el sistema de control de seguridad de acuerdo a los hallazgos confirmados. Esto con el fin de disminuir el impacto en la organización y la probabilidad de ocurrencia. Entonces, una vez clasificados los riesgos, se elaboran las listas de chequeo que son utilizadas para verificar y determinar la existencia de los controles de seguridad informática y de información. Estas diseñadas de acuerdo a lo que establece la norma ISO 27002. En este proceso se aplican cuestionarios que son aplicados al personal clave que realmente posee la información para confirmar la existencia o no de estas vulnerabilidades, amenazas y riesgos y si existen controles sobre los mismos. Aquí vemos un resumen de las listas de chequeo realizadas por dominio, por objetivo y por controles. Los dominios que se trabajaron para este proyecto fueron tres, que es el dominio 5, política de seguridad, en el control 5.1, políticas de seguridad de la información, y al control, documentos de la política de seguridad de la información, el 5.1.1. Entonces, como ven acá, se evalúa la probabilidad, el impacto y de acuerdo a esta probabilidad de impacto se genera el nivel de riesgo. Así con el control 5.1.2, revisión de la política de seguridad. En el dominio 2 se manejó, exactamente el dominio 6, aspectos organizativos de seguridad de la información. El objetivo de control organización interna, el 6.1 y 6.1.2, la coordinación de la seguridad de la información. También se trabajó el 6.1.7, contacto de grupos de interés especial, 6.1.8, revisión de independencia de seguridad de la información, el 6.2 que tiene que ver con los terceros, 6.2.1, la identificación de los riesgos derivados del acceso de terceros, y 6.2.3, tratamientos de la seguridad en contratos con terceros, que fue donde se detectaron mayores riesgos en el manejo de la información en Colpensiones. Y el tercer dominio es el del 11, el control de acceso. En el objetivo de control 11.1, requisitos de negocio para el control de acceso. Dentro de este objetivo se manejaron los objetivos de control 11.1.1, política de control de acceso. El 11.6, control de acceso a las aplicaciones y a la información. En el control 11.6.1, restricciones del acceso a la información. Y por último, el objetivo de control 11.7, ordenadores portátiles y teletrabajo. En el objetivo de control 11.7.1, computación y comunicaciones móviles. Pero ¿cómo fueron elaboradas estas listas de chequeo? Bien, acá vemos los criterios para aceptar los riesgos e identificar los niveles del riesgo aceptables. Manejamos una escala de muy alto, alto, medio,
bajo y muy bajo. Esas escalas pues se cuantifican de acuerdo al valor de los activos informáticos. Entonces nos da un valor mínimo y máximo en el cual puede estar afectando ese equipo o ese activo de acuerdo al riesgo y dependiendo de eso se va a determinar si está entre la escala de muy bajo a muy alto. Para determinar la escala de probabilidad de ocurrencia se manejan tres rangos: probabilidad alta, media o baja. La alta se define si sucede una o más veces al día, la media si sucede una vez a la semana o la baja si sucede una vez cada mes. En la escala de valoración del impacto se maneja el leve, moderado, crítico. Leve va del 0 al 30%, moderado del 31 al 65% y el crítico sería un impacto del 66 al 100%. Dentro de la estimación del riesgo también manejamos la escala de valoración de los activos informáticos de acuerdo al daño que se pueda causar en ellos. Está el daño catastrófico, que se calcula en 10, un daño grave va de una escala de 7 a 9, un daño moderado de 4 a 6, un daño leve de 1 a 3 y un daño irrelevante que sería 0 para este caso. Las escalas de valoración del nivel del riesgo, pues como lo habíamos explicado ahorita, va de acuerdo a la combinación entre la probabilidad de ocurrencia versus el impacto que puede causar. Entonces, por ejemplo, en una escala de sin riesgo, la probabilidad es alta versus el impacto es leve. En un riesgo muy bajo, la probabilidad es alta versus el impacto que es moderado. En un riesgo bajo, la probabilidad alta y el impacto es crítico. Así, de esta manera se determina y se elabora finalmente la tabla de riesgos de acuerdo pues a los niveles. Tienen unos colores donde el verde está en óptimas condiciones, el amarillo es una advertencia y en el rojo en este caso seríamos los riesgos que se hallen en estas escalas son las que se van a trabajar. Identificación de los riesgos. Entonces, una vez identificados los dominios, los objetivos y los controles que se van a trabajar, se procede a elaborar la lista de chequeo que les explicábamos hace un momento y se realiza una serie de preguntas de control con la finalidad de detectar en qué escala de la matriz se encuentran esos riesgos. Como vemos acá en este resumen de matriz de riesgos, se detectaron 1, 2, 3, 4, 5 y 6 riesgos que están en una escala muy alta de impacto sobre la organización y que serán tratados en la siguiente política de seguridad de la información. Después de haber pasado por una estimación de riesgos, pasamos a la identificación de riesgos, donde tenemos la política de seguridad, tenemos los aspectos organizativos de la seguridad de la información y tenemos el control de acceso. En esta tabla presentamos el análisis y la evaluación de los riesgos. Para esta parte tenemos los aspectos organizativos de la seguridad de la información, donde tenemos unos porcentajes de cumplimiento. Esa identificación fue muy importante porque allí se determinó qué riesgos se pudo encontrar después de este análisis. Posteriormente pasamos a la descripción del riesgo encontrado y, por ejemplo, para los aspectos organizativos de la seguridad de la información, uno de los riesgos altos que se encontró es que no existe una política o procedimiento claro frente a los requerimientos que se necesitan para el manejo y revisión regular de cambios significativos. En el riesgo muy alto, lo que encontramos es que los controles de seguimiento a la contratación de terceros para que cumpla con las políticas de seguridad de datos de la información de la entidad no son suficientes para minimizar los riesgos o evidenciar alertas. Esta pues es una tabla de resumen encontrados por dominio, pero
Aquí estamos mostrando solamente la de aspectos organizativos de la seguridad de la información. Similar a esta está para la política de información y la de control de acceso. La primera política que nosotros estamos implementando es de la revisión de la política de seguridad, donde tenemos que la descripción es que no existe una política o procedimiento claro frente a los requerimientos que se necesitan para el manejo de revisión regular de cambios significativos. Lo que estamos proponiendo para esta parte es que la política de seguridad de la información se debe revisar en intervalos planificados o cuando se producen cambios significativos para garantizar que sigue siendo adecuada, suficiente y eficaz. Luego de esto pasamos a los aspectos organizativos de la seguridad de la información, donde tenemos la organización interna y encontramos contacto con grupos de interés. Allí, en la descripción del riesgo, es que no existe una política o procedimiento claro para la gestión, protección de los contactos de grupos de interés, ya sean internos o externos. Lo que estamos proponiendo es utilizar herramientas tecnológicas y aplicaciones para gestionar y cumplir experiencias e información a través de los diferentes canales disponibles que se tiene actualmente por Colpensiones. Luego de esto pasamos a aspectos organizativos de la seguridad de la información, pero ya en el control de terceros. Lo que tenemos aquí es el tratamiento de la seguridad en contratos con terceros. La descripción del riesgo, lo que tenemos es que los contratos de seguimiento a la contratación de terceros para que se cumpla con la política de seguridad de uso de los datos e información de la entidad no son suficientes para minimizar los riesgos o evidenciar alertas. Lo que estamos proponiendo es un control de toda relación en contratos tercerizados, en particular para los que tienen acceso a la información de Colpensiones. Esté protegido con una base a los acuerdos y contratos correspondientes. La protección y seguimiento debe ejecutarse antes, durante y la finalización del contrato para asegurar las diferentes etapas y cláusulas de cumplimiento. En el dominio de control de acceso, en los requerimientos de uso del control de acceso, en las políticas de control, lo que encontramos en la descripción del riesgo es que no existe un control e información sobre los contratistas que permitan eliminar el fraude, el crimen y el robo a la entidad. Lo que estamos proponiendo son dos aspectos supremamente importantes. Uno de ellos es instalar un servidor de syslog que me va a capturar todas las entradas y todos los cambios que haga cualquier usuario que esté autorizado dentro de las plataformas de Colpensiones. De los controles para esta política a implementar es que desde la base de datos de usuarios se implementa una política que automáticamente cambie los passwords de las cuentas cada mes y que elimine las que en ese mismo periodo no han sido usadas para mitigar el riesgo de fraude o eliminación de información importante para la compañía. Siguiendo con la política de control, para el control de acceso a las aplicaciones y la información, en la restricción de acceso a la información, la descripción que tenemos es que existe poco control sobre el acceso a las aplicaciones para el personal interno y contratista. El control que queremos implementar es crear una base de datos ELDA para el directorio activo de usuarios y con base en esto
se aprovisionara un servidor RAIOS free para la autenticación de cualquier usuario con acceso a las aplicaciones y de esta manera obtener un registro más detallado de cualquier cambio que cualquier usuario quiera implementar en la red o quiera hacer en la red. Muchas gracias. Un saludo, mi nombre es Carlos Andrés Velázquez, continúo con la política de seguridad. Tenemos un dominio de control acceso. El objetivo del control evaluado es control de acceso a las aplicaciones de la información. Pues existe la descripción del riesgo, que existe poco control sobre el acceso a las aplicaciones del personal interno y de los contratistas. La política que se debe cumplir es controlar esos usuarios con aplicativos de la entidad para que ellos puedan tener una autenticación previa por ellos mismos. La idea es que deberán estar habilitados solamente para las jornadas de trabajo con medios de autenticación. El control a implementar es crear un directorio activo de usuarios donde se aprovisione un servidor para la autenticación. Tenemos un control de acceso, un dominio, un control evaluado por ordenadores y portátiles de teletrabajo, computación y comunicaciones móviles. La descripción del riesgo, nivel de seguridad e información es suficiente, amplio para cubrir las actividades de teletrabajo y no se socializa el personal tercerizado para el uso de estos dispositivos. La monitorización, la política que se debe cumplir es que monitorizar todos los dispositivos móviles, electrónicos, que puedan realizar intercambio con la entidad de información con una autorización de forma explícita y aprobado por la Gerencia de Seguridad. Control de implementar, ajustar la configuración del servidor de CHP asignando las direcciones, controlando los dispositivos autorizados y no autorizados en la entidad Colpensiones. Mejoramiento continuo es no conformidad, es un incumplimiento de un requisito del sistema. Se conoce como requisito o una necesidad establecida y es generalmente explícita u obligatoria. Dichas no conformidades tienen que contabilizar y compararse a las acciones correctivas. Todas las actividades que se encuentran relacionadas con la mejora continua se hace mediante la revisión de política de la seguridad, los objetivos de la seguridad, los resultados de las auditorías, análisis, eventos seguidos, acciones correctivas, la revisión por parte de la dirección. Las acciones correctivas deberán ser apropiadas, no conformidades encontradas. Es necesario que se conserve la información documentada, evidenciada de cualquier acción que se lleve a cabo posteriormente, los resultados de cualquier acción correctiva. Las acciones correctivas son preventivas, tomadas, deben ser apropiadas al impacto, a los problemas, procedimientos documentados, acciones preventivas para definir requisitos, identificar no conformidades, evaluar la necesidad de acciones para prevenir, registrar resultados, revisar acción preventiva. Las conclusiones del trabajo, el éxito de este proceso, la implementación de una aplicación con norma 27000, que centra gran parte del buen desarrollo de la fase de comprensión del contexto de la organización, análisis. Durante esta fase se tuvo conocimiento previo de las competencias, las necesidades y las partes de interesados, que permite diseñar un plan de implementación bajo condiciones reales. Colpensiones cuenta con una estructura organizacional que permite identificar claramente los roles, responsabilidades, colaboradores encargados de desarrollar actividades, gestión e información de los factores internos y externos, por el que se considera que su implementación genera buenos resultados para la organización y para sus partes interesadas. En un análisis de vulnerabilidades, riesgos, impacto, metodología, valoración del riesgo, se permite la implementación de un documento política de seguridad que podrá ser presentado como resumen de forma clara y concisa para el directivo de Colpensiones, con el objetivo de tomar acciones de mejoras en brechas encontradas. La norma ISO 27000 proporciona elementos claves para el desarrollo del ciclo de vida de los sistemas. Está orientado al funcionamiento de los procesos, planificar, hacer, verificar y actuar sobre actividades PHBA. Todas estas fases del proceso se hacen en una implementación hasta la fase de mejoramiento continuo. La seguridad de la información deberá estar enmarcada en un proceso de mejoramiento continuo que lleve cumplimiento de los objetivos y políticas de la seguridad de la información. Con la política
en Colpensiones. Muchísimas gracias.